habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor en esta mañana? Le damos gloria a Dios por ello. Le damos gloria a Dios y hemos visto su poder manifestándose a través de muchos hermanos que nos ha usado como instrumentos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Voy a invitarles que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, del capítulo 9, desde el verso 1 al 5. Pero, mientras ustedes buscan eso, déjenme preguntarles esta mañana, si esta mañana les dijeran, escribe tu propia historia, ¿cómo sería la historia que usted escribiría? ¿Sería una historia llena de amor? ¿Sería una historia llena de esperanza? ¿Sería una historia triste? ¿Cómo sería su historia? Yo sé que algunos de nosotros hemos oído historias o conocemos de historias, muchas de ellas tristes. Casi la mayor parte de las historias siempre son tristes. Pero hay muchas historias que nos impactan. Por ejemplo, si dijéramos ahorita la historia sobre Saddam Hussein, ¿qué se nos viene a la mente? ¿O qué tal Adolfo Hitler? ¿Qué se nos viene a la mente? Entonces, esta mañana, si nosotros pudiéramos escribir nuestra propia historia, ¿estaríamos felices con nuestra historia? ¿O desearíamos cambiarla? Podemos reflexionar en eso. En la Biblia encontramos una historia llena de amor, de esperanza, y que hasta hoy en día nos ayuda a nosotros bastante. Amén. Sí. Estamos hablando del apóstol Pablo, más conocido en sus inicios como Saulo de Tarso. Su nombre es Saulo de Tarso. Nació entre los años 5 y 10 de la era cristiana en Tarso de Cilicia, en Turquía. Hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín, criado como judío, fariseo. Según estipula la ley judía, fue circuncidado al 8º día. Sus estudios: fue instruido nada más y nada menos por el rabino Gamaliel. Recibió una sólida información teológica, fisiológica y jurídica. Además hablaba griego, latín, hebreo y arameo. ¿Qué más le podía pedir? Tenía de todo para ser un hombre exitoso desde ahí, Saulo de Tarso. Pero como él mismo dice más adelante, ¿de qué le servía si estaba tan lejos? Es más, no estaba lejos, estaba en contra de Dios mismo. Por eso nosotros podemos ser hombres exitosos en esta tierra. Podemos tener de todo, creer que hemos ganado el mundo, pero si estamos contra Dios, podemos cambiar nuestra historia, si así lo queremos. Yo creo que ya tienen la cita bíblica, así de que vamos a darle lectura. Hechos capítulo 9, verso 1 al 5. Dice la hermosa y bendita palabra de nuestro Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Voy a invitar a que incline su rostro y vamos a ir en palabras de oración. Bendito Dios y Padre eterno, querido Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos hables, que si hay cosas que tengamos que cambiar este día, podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a que esta palabra llegue a nuestra mente y corazón y que pueda hacer el efecto que tu palabra hace cuando nosotros estamos dispuestos a escucharte, no solo escucharte, sino ponerlo por obra. Por favor, Padre, que no sea yo hablando. Utilízame como instrumento en tus manos esta mañana para ayudar a tu pueblo, que juntos podamos entenderte mejor. Por favor, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, hacemos esta oración. Amén. Amén. Mis amados hermanos, como les digo, hay muchas historias tristes y una de las historias que me llamó mucho la atención que podemos encontrar en la Biblia es la historia de Pablo, de Saulo de Tarso. Porque era un hombre que él creía que estaba haciendo lo correcto para Dios. Por lo tanto, él se dedicó a perseguir a todo aquel que creyera que era servidor de Jesucristo, que era seguidor de Jesucristo. Y hoy en día todavía podemos sufrir eso. Aquí no, gracias a Dios, porque aquí tenemos la libertad, pero hay lugares todavía donde los cristianos son perseguidos por personas que creen que están haciéndole un favor a Dios, que están trabajando para Dios, pero sin embargo no han conocido que Dios es amor, que Dios está lleno de misericordia. Y así lo hacía Saulo de Tarso. Él creía que estaba en lo correcto. O sea, para el resto de la gente, Saulo de Tarso creía que el resto de la gente que adoraba y seguía a Jesucristo eran herejes, que estaban en contra de lo que la palabra de Dios decía, porque era un hombre que había estudiado bastante acerca de la Biblia, conocía la Biblia, se la sabía de memoria, pero estaba bien equivocado. Eso nos deja saber que muchas veces podemos saber mucha Biblia, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, podemos estar actuando en contra de su voluntad. Tenemos que dejar que nuestro Señor Jesucristo obre en nuestras vidas y que Él haga los cambios que tenga que hacer. Amén. Para que nuestra historia pueda ser diferente. Gloria a Dios. Él participó incluso en la primera persona, el primer mártir sobre el cristianismo, que fue Esteban. Él estuvo presente. ¿Se imagina el odio que le tenía a los seguidores de Jesucristo? No solo él, eran varios, pero estamos hablando esta mañana de Saulo de Tarso. Dice ahí en Hechos, en el capítulo 7, del verso 58 a 60, dice: y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y en Hechos 22:20 nos dice la palabra de Dios: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Son palabras que Pablo
cuando estaba dando su testimonio, dijo: yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Puede imaginarse usted cuánto odio que le tenía a aquellos que se llamaban cristianos, aquellos que querían hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Dice ahí en Hechos 22, en el verso 4 ahora: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y en Hechos capítulo 8, verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Puede usted imaginarse que ahorita nosotros estamos reunidos acá, que vengan soldados y vengan hombres y que saquen a nuestras esposas arrastradas, que lleven a nuestros hijos? Quiero que se imagine un momento cómo sería esa escena. Que nos llevaran presos y nos fueran de latigazos y nos fueran a encerrar a cárceles. ¿Puede imaginarse lo que los cristianos estaban sufriendo en esos momentos cuando Pablo perseguía a la iglesia? Porque muchas veces lo leemos, pero no nos ponemos en los zapatos de lo que estaba sufriendo ese pueblo. No hacemos conciencia realmente de cuánto se sufría por hacer las cosas que Cristo había dicho que hiciéramos. Hoy, gracias a Dios, como les digo, tenemos esa libertad. Podemos venir y adorar a nuestro Dios y nadie nos está acosando. Pero esas personas sí sufrieron eso. Y Pablo, él encabezaba muchas veces esas persecuciones. Imagínense si aquí nos detuviéramos de la historia de Saulo de Tarso, ¿cómo sería su historia? Pero gracias a Dios que podemos continuar. Estaba convencido de que hacía lo correcto y por eso estuvo dispuesto a ir hasta Damasco, por los que habían oído. Ahí en Jerusalén los cristianos estaban siendo perseguidos. Muchos se fueron de ahí y había unos que habían ido hasta Damasco. Damasco está como a 250 kilómetros más o menos de distancia de Jerusalén. Dice ahí en Hechos, en el capítulo 9, de lo que leímos al principio, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Le digo, no estaba tan cerca, pero él estaba dispuesto. Tanto era el odio o el coraje que le tenía a los cristianos, que no le importaba ir hasta allá y traerlos a Jerusalén para apresarlos. ¿Cuánta gente está hoy de la misma manera, bien equivocados, pensando que están haciendo lo correcto, pero están actuando en contra de Dios? Entonces, cuando Pablo se dirigía a Damasco para ir a apresar a todos los cristianos que estaban allá, miren cómo es Dios de maravilloso, que nosotros podemos estar bien equivocados y creer que estamos haciendo lo correcto, pero cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, Él es capaz de abrir nuestros ojos, no importa cuán ciegos estemos. Lo maravilloso que es nuestro Dios. Entonces iba él con ese coraje, respirando amenazas de muerte, dice, iba para Damasco, cuando tuvo el gran encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que le rodeó una luz, un resplandor, mucho más que el sol, que lo tumbó. Unos dicen que iba en el caballo, otros dicen que no, pero eso no nos interesa. Lo tumbó y cayó a piso.
Y entonces le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque a veces no es al hermano que perseguimos, no es al ser humano que estamos persiguiendo, es al mismo Jesús que estamos persiguiendo. ¿Por qué no dice su palabra? Que todo aquel que un vaso de agua le dé a uno de mis hijitos, a mí me lo está dando. De igual manera, péguele una bofetada a su hermano, y al que le está pegando la bofetada es a Cristo mismo. Y es lo que le pasó a Saulo. No sabía que estaba en contra de Dios, que él estaba golpeando al mismo Jesucristo. Pero digo, la gracia y la misericordia de nuestro Dios es tan grande que por eso Saulo de Tarso pudo cambiar esa historia. Él permitió que Jesucristo cambiara su historia. Y por eso hoy nosotros vemos a Pablo como el gran apóstol. No es para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por ello. Dice ahí en Hechos capítulo 9, verso 6, dice: y temblando, imagínense, después de una luz así, ¿cómo quedaríamos nosotros? ¿Cómo estaba Saulo? Temblando, dice. Y dice: y temblando y temeroso dijo: Señor. Pero miren lo maravilloso y lo dispuesto que está este hombre. Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un cambio así. Una persona que iba en contra y ahora está diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Ahí quedó ciego. Su vista le fue quitada. Pero gracias a Dios, porque le abrió los ojos espirituales. Entonces él pudo ver la verdad. Aunque estuviera ciego, sus ojos espirituales estaban más abiertos que nunca. No es para darle honra y gloria a nuestro Dios. Y ahí dice en Hechos 9 que estábamos leyendo: y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y es que Dios nos da específicamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros ponemos nuestros oídos y queremos escuchar realmente lo que debemos de hacer. Dios es tan grande que nos dice lo que debemos de hacer. Pero tenemos que estar dispuestos, como Saulo, a obedecerlo. A obedecerlo. Mire ahí lo que dice en Hechos, ya en el capítulo 9, siempre en el 9, en el verso 8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Cualquiera de nosotros, yo creo que ni 3 días hubiéramos tardado así. Óigame, qué tremendo, ¿no? Ese encuentro tan grande, pero aún, imagínense, para nosotros, si seguimos a Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo se nos aparece, seríamos tan felices. Pero ¿qué tal actuando en contra de Jesucristo? Siendo el enemigo de Jesucristo, y que nos diga: estás bien equivocado. Por eso Saulo quedó temblando, dice. Y cualquiera, yo no solo hubiera temblado, no sé qué más me hubiera pasado un encuentro así. Y entonces abrió los ojos, y así le metieron. Ahí se dio cuenta Saulo de Tarso que había fracasado aquella misión por la que él iba. Ahí abrió sus ojos espirituales y se dio cuenta que había fracasado por lo que él tanto estaba luchando, que fue a pedir cartas, que se preparó, que iba como soldado a ir a traer a todos los cristianos a Damasco. Fracasó. Y Dios utiliza los fracasos. ¿Cuánto negocio no ha fracasado? Y por medio de ese fracaso Dios te ha demostrado que ibas mal. ¿Cuánto matrimonio no ha fracasado?
porque iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas no fracasan? Y Dios utiliza esos momentos de fracaso para acercarse a nosotros, para hablarnos, para decirnos que vamos en camino equivocado. Entonces, bendito fracaso que tuvo Saulo de Tarso. Y a lo mejor a nosotros nos ha pasado cosas en la vida que lo miramos como malo. ¿Por qué me sucedió esto? ¿O por qué me pasó aquello? Pero quizás era la manera en que Dios quería acercarse a mí y que yo abriera mis ojos espirituales y darme cuenta que el camino que llevaba era un camino equivocado. Entonces, no siempre los fracasos son para mal. Muchas veces los fracasos tienen algo mejor para nuestras vidas. Muchas veces Dios, por medio de los fracasos, nos trae ante su presencia. Dice ahí en Hechos, ahora en el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Mire, y es que cuando fracasamos en cualquier cosa y nos está llevando a la tristeza, estamos bien afligidos, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahí nos acordamos que tenemos un Dios. Ahí reflexionamos y decimos: qué mal estaba, perdóname, Dios. Seguramente así estaba Saulo de Tarso, bien arrepentido por lo que estaba haciendo. Pero mire la misericordia de nuestro Dios, que cuando oramos, Él sabe en dónde estamos y a quién nos envía para ayudarnos. No es para darle honra y gloria a nuestro Dios. Dice ahora ahí en el verso 13, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Pues a mí me hubiera mandado así, también me hubiera dicho lo mismo. Me hubiera escondido, no sé qué hubiera hecho. A decirle: oye, ve allá con tu peor enemigo, el que te quiere ver muerto, el que te quiere ver en la cárcel, ve y ora por él. Ay, Señor, no me mándame a orar por un anciano, por un enfermo, pero no me mandes a orar por el que me quiere matar. Pero mire, gracias a Ananías también, porque estuvo dispuesto a obedecer a nuestro Dios. Dice ahí en el verso 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el 17, fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Óigame, qué valeroso, ¿no? Al enemigo. Ahora dígale: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo quisiéramos ver esos cambios, no? Imagínese usted entrar a un asesino ahorita. O sea, eso era Saulo, un asesino, ¿o no? Eso era él. Imagínese entrar acá al peor asesino y que venga y que salga de aquí bautizado. ¿No sería para darle honra y gloria a nuestro Dios? ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso? Claro que sí. Es que tenemos un Dios todopoderoso, que no importa quién entre acá, importa quién sale de acá. Imagínense. Entonces dice:
levantándose y fue bautizado. Gracias a nuestro Dios por los Ananías. Gracias a Dios porque todavía hoy en día hay muchos Ananías que están dispuestos a creer en aquel que nadie da un centavo por él. Y gracias también por nosotros los Saulos que estamos dispuestos a cambiar. Gloria a Dios. No es para darle honra y gloria a Dios. Porque no importa qué hayamos hecho, no importa qué camino traíamos. Si estamos dispuestos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo, Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. Le damos honra y gloria a Dios porque esta historia hubiera terminado mal, pero ahora nos damos cuenta el poder de Dios para cambiar la historia. Y Él tiene el poder para cambiar la mía y la suya también. Si vamos en camino equivocado, Jesucristo tiene el poder para poder cambiar esa historia. Luego dice ahí en el verso 20. Mire, esto me llama, me llena me inspira esto que dice ahí en el verso 20. Dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían se quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y es que cualquiera, imagínense si nosotros tenemos un pasado como de Saulo o de cualquier manera, que seamos pecadores y que de repente nos miren hablando de Dios, muchos no nos van a creer. Dicen: este cristiano ahora, no hombre, si yo lo conocí, ¿cómo andaba? Yo sé de dónde salió. No van a creer en nosotros. Y eso le pasaba a Saulo. No creían en él. Pero miren lo maravilloso que pasa en la vida de Saulo. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Entonces, mis hermanos, no importa que no crean en nosotros, tenemos que insistir como lo hizo Pablo. Insistía y demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Ojo, que él se bautizó y enseguida empezó a predicar. Pero muchos de nosotros muchas veces nos bautizamos, pero esperamos las clases que nos orienten, que nos digan, que nos disipulen, o sea, esperamos mucho para empezar a decir lo que Cristo es, a empezar a evangelizar a los demás, a empezar a decir que hay salvación en Jesucristo. Pasa mucho tiempo, pero Saulo no, dice enseguida. O muchos dicen: no, pues yo voy a predicar la palabra de Dios, pero voy a ir a China, voy a ir a Hong Kong, voy a ir a México, voy a ir allá, voy a ir acá. No, Saulo ahí mismo donde se bautizó, ahí empezó a predicar. No esperó. Nosotros también podemos ser así. Y usted dirá: alguien que se acaba de bautizar, pero si es que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero si es que no se necesita conocimiento. Usted lo que tiene que decir: cómo Dios lo salvó a usted, cómo Dios tuvo misericordia de usted, cómo era usted antes y cómo es ahora. Y ya está predicando. No necesita pararse acá enfrente. ¿Cómo son nuestras pláticas cuando hablamos con nuestros amigos? ¿De qué hablamos? ¿De qué le contamos? ¿Cuáles son las historias que le decimos a nuestros amigos? A nuestros amigos o a nuestros familiares. En esas reuniones familiares, ¿qué son las conversaciones que hay? ¿Estamos hablando de Cristo? ¿O estamos hablando del mejor futbolista de este mundial? ¿Estamos hablando de la novela más exitosa del momento? ¿O qué tal de la película? ¿O de esto o del otro? Y no estamos diciendo que somos cristianos. ¿No es de Cristo que debemos estar hablando? ¿No es de la conversión que tuvimos cuando Cristo nos miró así de perdidos y como andábamos de arrastrados en el mundo? De eso debemos hablar.
No de esas cosas que no nos traen ningún beneficio, sino de aquello que puede ayudarnos a nosotros y ayudar a nuestros hermanos, ayudar a nuestro prójimo, a decirle que hay esperanza, que hay un Dios misericordioso, que no importa qué tan pecadores hayamos sido, que Él nos puede perdonar. Amén. De eso tenemos que hablar, como lo hizo Saulo. No esperó, no tuvo que irse a un seminario, no. Él bautizándose y enseguida se dio cuenta, abrió sus ojos y dijo: estaba mal. Ahora ya sé la verdad. Voy a empezar a decirle a mis hermanos cuál es la verdad. Y la verdad nos hará libres, dice la palabra. Bien. Pero mire, ahora empieza a ser perseguido Saulo por los que decían ser sus amigos. Ahí dice en Hechos, en el verso 23, ahí siempre del mismo capítulo 9. Dice: y Saulo, dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora él era el que estaba siendo perseguido, después de perseguidor. Ahora termina él siendo perseguido. Ahora está sintiendo él lo que los otros sintieron. Y es que así nos pasa. Muchas veces dice: no apuntes con el dedo porque te están apuntando más hacia ti. Tenemos que tener cuidado cuando apuntemos a alguien, porque podemos nosotros caer también. Pero las persecuciones no pudieron detener al hombre que escribió más de la mitad de los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Inspirado por el Espíritu Santo, fue un gran apóstol, siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero él también no olvidó, aún siendo apóstol, no olvidó que seguía siendo humano. Él siguió como cualquiera de nosotros, que cometemos errores todavía y que podemos hacer lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Y Pablo luchó con eso también. Dice ahí en Filipenses, en el capítulo 3, verso 12, no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, es Pablo, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Él entendió que estuvo en un proceso, que estaba en un proceso. No se creyó santo. Porque muchas veces, porque vamos a una iglesia o porque asistimos a una iglesia, porque leemos la palabra de Dios, hay muchos que nos empezamos a sentir santos y queremos mirar a los demás como es como extraterrestre. ¿Sí? No, nosotros no somos santos. Vamos persiguiendo, como dijo Pablo. Cada día trabajamos y queremos llegar a la perfección, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, también me sorprende la madurez del apóstol Pablo. Mire lo que dice ahí en Filipenses, en el capítulo 4, versos 12 y 13. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es Pablo. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, se puede aprender. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Pero mire, lo maravilloso. ¿Cómo termina esto? Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué madurez de Pablo! Y nosotros podemos alcanzar esa madurez también. Porque nada es imposible para Dios si se lo pedimos a Él. Y en Romanos capítulo 8, verso 35, dice también el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia?
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y él mismo nos responde ya en el verso 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo termina Pablo? Mire, hablar de Pablo no nos alcanzaría. Es mucho lo que hay que hablar de él. Hoy nada más les he traído una pequeña porción. Cómo Pablo pasó de ser perseguidor a perseguido. Y cómo pasó de estar en contra de Dios a estar trabajando para su obra. Cómo Ananías también se arriesgó cuando fue a ver a Pablo. Se arriesgó porque era un riesgo que tomaba Ananías para ir a orar por Pablo. Ahora la pregunta es: ¿qué riesgos estamos tomando nosotros por el Señor? ¿Qué riesgos estamos tomando? Quizás poner ese dinero que se recaudó esta mañana es un riesgo para muchos. ¿Qué tal si no me pagan? No. Pero miren, con Dios no hay riesgos. Él dice que Él da y abundantemente. Cuando usted le da algo a Dios, no le está dando, le está regresando algo de lo mucho, mucho, mucho que Dios ya le dio. Entonces, pero está en nosotros. Podemos ser instrumentos en la mano de Dios. Y podemos trabajar para su obra. Y si hay que tomar riesgos, ¿los tomamos, hermano? ¿Los tomamos? Tomémoslos entonces. Yo sé que la historia de Southwest el día de mañana va a tener muchas cosas que inspiren a los demás. La historia de Southwest va a ser una historia de esperanza, de amor y de éxito. Le damos la honra y gloria a nuestro Dios. Yo no sé cuál sea su historia. Quizás su historia sea triste esta mañana o este día. No sé cuál sea su historia. Quizás alguna enfermedad lo está afligiendo. Quizás tiene problemas en su matrimonio. Quizás tiene problemas con algún hijo o una hija. O quizás en el trabajo. Está teniendo problemas con los estudios. Está teniendo problemas con los que lo rodean. No sé cuál sea su historia, pero hay algo que sí sé, que hay alguien que puede y tiene el poder para cambiar su historia. Amén. Él es todopoderoso, dice su palabra. ¿Hay algo que yo no pueda? Pregunta a Dios. Miren, Él es todopoderoso y Él puede. No se rinda, que si usted viene ante nuestro Dios, Él tiene el poder para cambiar su historia este día. Si hoy quiere cambiar, si hoy usted dice: he estado mal, he estado en contra de Dios, he ido en contra de lo que Dios quiere para mi vida, hoy es el día que usted puede cambiar su historia, como lo hizo Saulo de Tarso. Tenemos un canto de invitación. Podemos orar por usted. Si gusta pasar, pase. Y si no, quede separado después del canto y oraremos por usted. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Amén.